Por eso es indispensable respetar el pacto constitucional y respetar la división de poderes, porque lo que se está haciendo en contra de la ministra Piña, a mí me parece un golpe de Estado técnico al Poder Judicial. Podemos no compartirlo, pero es así. Si esta discusión fuera sobre el presidente López Obrador, ustedes estarían profundamente indignados. Y es la titular de un poder y no basta más que refrendarlo y reconocerlo. La derecha pasó de despreciar al pueblo a subestimarlo y ahora tenerle pavor. ¿Cómo va a decidir el pueblo el Poder Judicial? Pues lo va a decidir con su voto. Va a tener el control de los integrantes del Poder Judicial, de las personas juzgadoras. Pero ahora, sorpresa de sorpresas, nos vienen a inventar que nosotros queremos la renuncia de Norma Piña. Y yo me preguntaría, ¿para qué la queremos si ya se va? Si el pueblo el 2 de junio determinó que se renueva todo el Poder Judicial. Pasado aquí dicen, un golpe de Estado. Cuando en el Tribunal Electoral se pusieron a disputarse por un cambio en la presidencia de la Corte, ¿quién dijo que había un golpe de Estado al Tribunal Electoral? Las presidentes de la Corte los llamó y les dijo, aquí con mi amigo Alejandro Moreno, mantengan a Reyes Mondragón. Y nadie habló de un golpe de Estado, ni siquiera de una actitud facciosa o sectaria, ni siquiera de que querían influir en el resultado electoral teniendo el control de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no nos salgan con el espantajo de que hay un golpe de Estado jurídico. ¿Con qué ligereza quienes se dicen intelectuales utilizan la palabra de golpe de Estado que es el levantamiento? Cedemos ahora el uso de la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, distinguida Asamblea. Hemos discutido la semana pasada y esta sobre la reforma judicial. Me sumo, presidente, a la expresión hecha por la senadora Paredes de poder discutir el tema de la Guardia Nacional, el tema de su concepción, pero más allá solo de la Guardia Nacional, el modelo de seguridad que como país tendríamos que estar discutiendo, más allá de la adscripción, que de suyo es por demás importante, porque eso requiere una visión de Estado, como requiere una visión de Estado también la discusión de la eventual reforma del Poder Judicial. Es un hecho fundamental que hay temas claves. La semana pasada platicamos que el gran ausente en esta discusión han sido las víctimas, que parece fundamental poder retomar su experiencia, su visión. Pero también creo que un gran ausente en esta discusión, no solo la Fiscalía General de la República, que por cierto, su titular no estuvo en el foro en la Cámara de Diputados, sino las fiscalías. El tema de la impunidad pasa a una centralidad en términos de lo que hacen las propias fiscalías. Me parece que solo estamos revisando un lado de la ecuación. Y la reforma que se ha propuesto, la reforma que se quiere poner a discusión, en realidad no está respondiendo o atendiendo algunos de los problemas que creo quiere atender. Y me parece que si no tenemos una discusión holística del problema de la justicia en México y al no atender las fiscalías, estaremos desaprovechando una oportunidad estructural. Esta discusión, más allá de cómo nos paremos ante ella, tiene que resultar en un beneficio con una visión y un pacto donde podamos todas las fuerzas políticas estar en esta discusión. Yo sostengo que convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una diputación judicial no resuelve los problemas que se anotan. Todo lo contrario. Incluso la propuesta que se presenta no llevará a que la gente vote de manera directa, como se dice, sobre esa eventual elección. Es una elección indirecta, pero es una elección indirecta que tendrá un sesgo particular, donde la visión del partido gobierno tendrá una hegemonía en el caso eventual de que esto se pudiera así desarrollar. Me parece entonces que tenemos que tener una discusión sobre el sentido mismo si la construcción de una soberanía popular en el Poder Judicial es lo que queremos resolver en materia de eficacia, eficiencia, impunidad, corrupción y austeridad. Honestamente no da el formato y por eso creo que los foros que se están haciendo tienen que tener el cuidado, ya se ha advertido, me parece muy importante en la Cámara de Diputados. Yo honestamente creo que no se le ha dado el trato a la titular de la Suprema Corte de Justicia como representante de un poder. Me parece que lo que pasó en Guadalajara no debe suceder, no debe contaminarse con agendas electorales y creo que se tiene que cuidar. Y tampoco, y lo quiero decir así, quiero expresar mi más absoluto respaldo y solidaridad con la ministra Piña. Hay un golpe, pues para así decirlo, un golpe de Estado dentro y fuera del Poder Judicial en marcha. Puede no acompañarse, puede no gustarse, pero que se genere una discusión, porque una mujer de ese tamaño no se somete a la discusión política, me parece peligroso. Yo me imagino ¿qué pasaría si esa discusión y esos términos fuera sobre el titular del Poder Ejecutivo?
resultaría inaceptable. Por eso es indispensable respetar el pacto constitucional y respetar la división de poderes, porque lo que se está haciendo en contra de la ministra Piña, a mí me parece un golpe de Estado técnico al Poder Judicial. Podemos no compartirlo, pero es así. Si esta discusión fuera sobre el presidente López Obrador, ustedes estarían profundamente indignados. Y es la titular de un poder y no basta más que refrendarlo y reconocerlo. Y de suyo, hay que estar así de claros. La voluntad popular sí estableció la continuidad de este modelo de gobierno, pero no les dio los votos para reformar por sí solos la Constitución. Les dio 54%. Eso es lo que la voluntad popular se expresó en la urna. Y por eso se requiere la necesidad de entender las distintas visiones del país y hacer un acuerdo de Estado. No es cierto que la voluntad popular haya dado per se y por sí el mandato de la reforma de la Constitución. No es así. Y por eso, en respeto a esa voluntad popular, a ese pacto democrático, es que se tiene que construir una visión de Estado en este y los demás temas que nos ocupan. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Emilio Álvarez. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Sonido, por favor, en tribuna. ¿Cómo anda? Ahí está. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Miren, la derecha pasó de despreciar al pueblo a subestimarlo y ahora tenerle pavor. ¿Cómo va a decidir el pueblo el Poder Judicial? Pues lo va a decidir con su voto. Va a tener el control de los integrantes del Poder Judicial, de las personas juzgadoras. Y eso se llama democracia, no se llama de ninguna otra manera. Es un proceso único en el mundo, único, como es nuestro movimiento. Y además nosotros confiamos en el pueblo, ustedes no confían porque lo han despreciado, pero nosotros a él nos atenemos. Y sabemos que todo es temporal y que puede cambiar la correlación de fuerzas y aún así seguimos ateniéndonos al mandato del pueblo. Ahora, como es muy frágil, cada vez más frágil el que se opongan a que el pueblo decida con su voto, se empiezan a alegar que dificultades técnicas, que la carrera judicial, pues cada 6 años se van a reelegir las personas juzgadoras, que no es un concurso de simpatías, pues aquí hay muchos que no pasarían ese concurso y son legisladoras, legisladores. Entonces, no es así. Es más, puede detenerse un momento el reloj. ¿Sí se puede? ¿Con qué objeto? Sí. Con el objeto de ir por un documento que olvidé. Continúe con su disertación, por Me favor. dicen que se sube, pero ahí lo voy a dejar. Es que se me había olvidado que traía esta joya. Durante la discusión del Constituyente de 1856-57, el gran Francisco Zarco dijo: el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando a un imbécil a la corte como suele mandarlos otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles. La elección y renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Esto lo dijo el gran Francisco Zarco. Pues esto es. El presidente Juárez, antes de ser presidente de la República, fue elegido presidente de la Corte por el pueblo. Un voto indirecto, sí, está bien, pero por el pueblo. Entonces no hay razón para regatearle al soberano que decida, el que puede lo más, puede lo menos. Pero ahora, sorpresa de sorpresas, nos vienen a inventar que nosotros queremos la renuncia de Norma Piña. Y yo me preguntaría para qué la queremos si ya se va. Si el pueblo el 2 de junio determinó que se renueva todo el Poder Judicial y ella puede volver a ser candidata. Sí, sí puede. El Poder Judicial puede proponer hasta 10, si mal no recuerdo, para integrar la Suprema Corte. Y si el pueblo vota por ella, el sector que ustedes representan puede volver a la Corte y será ministra de la Corte nuevamente por 9 años. O sea, ¿cuándo hemos planteado nosotros su salida? Hemos dicho que toma decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. A ver, ¿qué hubiese pasado? Aquí dicen, un golpe de Estado. Cuando en el Tribunal Electoral se pusieron a disputarse por un cambio en la presidencia de la Corte, ¿quién dijo que había un golpe de Estado al Tribunal Electoral? Las presidentes de la Corte los llamó y les dijo: aquí con mi amigo Alejandro Moreno, mantengan a Reyes Mondragón.
Y nadie habló de un golpe de Estado, ni siquiera de una actitud facciosa o sectaria, ni siquiera de que querían influir en el resultado electoral teniendo el control de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no nos salgan con el espantajo de que hay un golpe de Estado jurídico. ¿Con qué ligereza quienes se dicen intelectuales utilizan la palabra de golpe de Estado, que es el levantamiento de las Fuerzas Armadas en contra de un gobierno legítimamente constituido? Y la última vez que eso sucedió fue contra el gran presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y les costó la vida. Entonces no sean tan superfluos en el debate, sean serios, vayan a los foros a expresar sus puntos de vista, está abierto a todo mundo, y ahí se discute con libertad esta reforma que se va a llevar a cabo. El pueblo va a decidir por su voto universal, secreto y directo al Poder Judicial, con todas las dificultades técnicas que eso tenga, porque como decía mi abuela, me permitiré un refrán, cuando alguna tarea era muy difícil, decía, pues tú verás en qué chivo te montas, pero lo resuelves. Y eso nos dijo el pueblo de México el 2 de junio. A ver cómo le hacen, pero ese Poder Judicial se tiene que modificar de raíz y tiene que ser con el voto del pueblo. Así será. Larga vida al pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado Gerardo.